Iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 126 y vamos a continuar con nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído, confiando en Dios a través de los salmos. Este es el mensaje número 18 y se llama Canto de Alegría. Salmo 126, Canto de Alegría. La palabra del Señor dice: cuando el Señor hizo volver a Sión los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Oremos. Al abrir nuevamente tu palabra, queremos pedirte, Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado y que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en él. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, aplique y transforme nuestros corazones a través de tu palabra, de tu evangelio. En Jesucristo oramos. Amén. A principios de los años 90, en muchas universidades y centros de estudio había un interés por saber, por definir qué es la felicidad y de dónde viene la felicidad. Y se hicieron cientos de estudios por año. Pero para el año 2014, solo en el año 2014, se hicieron 10,000 estudios serios acerca de la felicidad. ¿De dónde viene? ¿Cómo puedo obtener la felicidad? Y de hecho, Google reportó que la palabra felicidad en este tiempo aumentó 3 veces más. Gente buscando dónde puedo ser feliz. ¿Cómo obtengo la felicidad? Buscando en Google. Ahora, después de que se dieron a conocer estos estudios, después del año 2014, muchas estrellas de televisión hicieron conferencias, muchas apps fueron creadas, muchas conferencias se dieron porque había un mercado. La gente quiere saber cómo ser feliz. Y de hecho, en unas de estas conferencias en Estados Unidos son muy populares, las TED Talks. En una de estas conferencias, una persona dijo lo siguiente, escucha, dijo: hay un problema con la búsqueda frenética de la felicidad, porque falla en dar lo que promete. Mientras buscamos más la felicidad como sociedad, somos más miserables que nunca. Los estudios sociales han encontrado esta triste ironía. Buscar la felicidad hace que la gente sea infeliz. Cierro lo que estaba citando de esta persona. Buscar la felicidad hace que la gente sea más infeliz de acuerdo a ciertos estudios. Qué ironía, ¿no? Ahora, entonces, si buscar la felicidad me va a hacer infeliz, entonces, ¿en dónde encuentro la felicidad? El Salmo 126 va a definir la felicidad de otra manera y en dónde
puedes encontrarla. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿de dónde viene la felicidad? ¿De dónde viene la alegría? ¿De dónde viene el gozo? Y el Salmo 126 nos va a dar tres cosas. En primer lugar, ¿de dónde viene la alegría? Número uno, de la obra pasada de Dios. Número dos, de las promesas futuras de Dios. Y número tres, de nuestra siembra presente. ¿De dónde viene la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera felicidad? El Salmo 126, Dios nos dice que es a través de su obra en el pasado, de sus promesas en el futuro y de nuestra siembra en el presente. Así que vayamos al punto número uno. ¿De dónde viene la felicidad? Número uno, de la obra de Dios en el pasado. Por favor, ve el versículo 1. Dice: cuando el Señor hizo, tiempo pasado, volver a Sión. Recuerda, Sión es Jerusalén. Cuando Dios hizo, tiempo pasado, volver a Sión, a los cautivos, dice, nos parecía estar soñando. Ahora, ¿de qué está hablando el salmista? El salmista está hablando de que hubo un regreso, de que el pueblo de Dios en algún momento en la historia estuvo cautivo. ¿A qué momento exacto se está refiriendo el salmista? No lo sabemos con exactitud, pero permíteme mencionarte dos de los momentos más grandes en la historia del pueblo de Israel que Dios hizo volver a su pueblo. Y el primero de ellos, posiblemente el más grandioso, es el rescate de la esclavitud del pueblo de Dios de Egipto. Ustedes conocen la historia. Está marcada en el libro de Éxodo. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 14, encontramos que Dios abre el Mar Rojo y su pueblo pasa en seco. Y Faraón y su ejército que los venían persiguiendo entran al Mar Rojo. Dios lo vuelve a cerrar y de esa manera se culmina el rescate de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron después de eso? El capítulo 15 de Éxodo nos dice que hicieron fiesta, que hubo alegría, que se tocaron tambores, que se tocaron panderetas, que hubo danza, hubo alegría por el rescate. Hay una película de hace algunos años con respecto al Éxodo. Christian Bale es el protagonista y es Moisés. Y cuando lo fui a ver y estaba en el cine y pasaron esta escena donde el pueblo de Dios es salvado y ya están del otro lado, el autor de la película lo que hizo fue una tontería, porque lo que hizo es Moisés al lado del mar triste. Y yo dije, casi quería gritar y decirles: oigan, esto no pasó. Porque después del grande acto de salvación, el pueblo de Dios se llena de alegría y se llena de gozo. Esa fue la reacción. Ahora encontramos otro evento en la historia y es lo que pasó después de los 70 años de exilio en Babilonia. Esdras, el capítulo 3, nos da una imagen de lo que pasó cuando el pueblo que regresa a Jerusalén pone los cimientos del nuevo templo. Y Esdras capítulo 3, el versículo 11 dice lo siguiente: y todo el pueblo alabó con grandes exclamaciones al Señor. ¿Por qué? Porque Dios había hecho algo grande. Por eso el versículo 2 dice: nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Dios hizo algo, Dios nos rescató, Dios nos regresó a nuestra tierra. Y la reacción, la única reacción posible es la de la alegría. Por lo tanto, tenemos que decir que la alegría se basa
tiene como su fundamento el pasado. La alegría no tiene como su fundamento algo subjetivo, algo pasajero, tus emociones. La verdadera alegría tiene como su fundamento la obra de Dios, la obra objetiva de Dios, la obra que se puede verificar de Dios en el pasado. Y de hecho, el versículo 3 nos llama bastante la atención, porque el versículo 2 y 3, porque la obra de Dios fue tan grandiosa, no fue algo chiquito y que fue oculto ahí, quién sabe donde nadie lo vio, no. La obra de Dios fue tan grandiosa que dice que los pueblos alrededor decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y entonces el salmista dice en el versículo 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Por lo tanto, iglesia, la alegría tiene historia y tiene como su fundamento a Dios. La alegría tiene historia y tiene como su fundamento a Dios. Ahora, ¿qué con respecto a nosotros? Todos los eventos de redención en el Antiguo Testamento apuntaban al mayor evento de redención de Dios, a la mayor obra que Dios ha hecho, que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver con un evento en el espacio-tiempo, en la historia, donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Él se hace hombre. Él vive una vida aquí en la tierra, una vida perfecta de obediencia a Dios por amor. Y va a la cruz como nuestro sustituto. Y como nuestro sustituto, Él paga por nuestros pecados. Tú no tienes que pagar. Él paga por nuestros pecados. Conoces la historia, obviamente. Él muere en la cruz. Él es sepultado. Pero la muerte no pudo retenerlo. Y Él resucita de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el evento más grande en toda la historia de la humanidad. Algo que ya pasó en el pasado, algo que no depende de tus emociones, algo que no es subjetivo, sino es algo que es concreto. Dios viene y te rescata. Ahora, déjame decirte algo. De tanto hablar que Jesucristo murió por nuestros pecados, puedes perder el verdadero sentido. En medio de nuestra situación, en medio de esta pandemia, posiblemente te has enfocado en necesidades que son reales, pueden ser muy reales, y Dios no minimiza nuestro sufrimiento. Pero por favor, no se te olvide esto, que tu más grande necesidad, el problema más grande que tenías, era tu separación de Dios por causa de tus pecados. Ese es el problema más grande que tú y yo teníamos. Y sin embargo, por un acto de gracia, por un acto de amor, la salvación es lograda por Cristo en la cruz. Y cada vez que pienses en esto, tu corazón se tiene que llenar de alegría. Fuiste rescatado. Pablo en el libro de Colosenses dice que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz en Jesús. Tú y yo enfrentábamos una condenación eterna por nuestros pecados. Y sin embargo, Dios entra en la historia a través de Jesús y logra la salvación que tú y yo necesitamos. Ese es el evento más grande en la historia, y la necesidad más grande que tenías fue suplida por el amor de Dios a través de la cruz. Así que la alegría tiene historia.
Y su fundamento es la obra de Dios en Cristo. Pero ahí no termina todo. ¿De dónde viene la alegría? Tiene su fundamento en el pasado, en la obra de Dios, pero punto número 2, tiene que ver con las promesas de Dios para el futuro. O en otras palabras, la alegría que tiene como su fundamento el pasado se apoya en las promesas futuras de Dios. Ve el versículo 4, por favor. El versículo 4 dice: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. ¿Te das cuenta lo que parece ser una contradicción entre el versículo 1 y el versículo 4? El versículo 1 dice que Dios ya hizo volver a los cautivos. Y ahora el versículo 4 dice: Señor, haz volver a nuestros cautivos. Y esto nos va a dar una grande enseñanza con respecto a lo que es la vida cristiana. Una tensión entre las cosas que ya sucedieron y las que todavía no han sucedido. Hay una necesidad de una restauración futura. ¿A qué me refiero? Los teólogos le llaman a esto la tensión entre el ya y el todavía no. Ahora quiero darte un ejemplo, 2 ejemplos. El primero de ellos: Dios ya rescató a su pueblo de Egipto. Su pueblo en el capítulo 15 canta de alegría, pero es interesante lo que hicieron 3 días después. 3 días después, el pueblo de Dios está en el desierto, llegan a un lugar donde hay agua, prueban el agua y el agua está amarga. ¿Y qué pasa? El pueblo se empieza a quejar contra Dios y a quejarse contra Moisés. 3 días después, se les olvidó el rescate que Dios había hecho. Y 3 días después encontraron decepción y están amargados y se están quejando contra Dios. Segundo ejemplo, Esdras también, Esdras capítulo 3. El pueblo de Dios regresa porque Dios así lo había dicho, Dios lo había prometido, Dios lo había profetizado, se cumple. Echan los cimientos del nuevo templo y hay un grande canto de alabanza a Dios y de alegría. Pero también pasa algo en el versículo 12. En el versículo 12 de Esdras dice que hubo gente que estaba llorando. ¿Quién era esta gente? Dice: muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Porque para ellos no se parecía a lo anterior. Y el versículo termina diciendo que no podías distinguir entre los cantos de alegría y entre los cantos de tristeza. ¿Qué nos enseña esto? El punto es este. En las 2 historias, que en la cima del gozo también se encuentra decepción, también encontramos lágrimas, también encontramos esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es entre el ya y el todavía no. Jesucristo ya logró nuestra salvación. No podemos añadir absolutamente nada. Nuestra salvación es segura por la obra de Cristo, pero todavía no la experimentamos en plenitud. Todavía estamos viviendo en este mundo caído, todavía nuestro cuerpo es corrupto, todavía hay tristeza, todavía hay dolor, todavía hay problemas en matrimonios, todavía hay problemas en las familias. Y entonces necesitamos
entender que la alegría se apoya en el futuro, en las promesas de Dios. Cuando vivimos en esos momentos difíciles, cuando vivimos nuevamente en esta pandemia, cuando no podemos salir de casa, cuando las muertes siguen creciendo, cuando parece que las cosas no van a cambiar, necesitamos en esos momentos apoyarnos en las promesas de Dios con respecto al futuro. Ve el versículo 5 y 6 y ve esta tensión. El versículo 5 y 6 dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Lágrimas al sembrar, regocijo al cosechar. Versículo 6. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. ¿Sí? Llorando y cantando. En otras palabras, Dios ya hizo su obra en el pasado. Está completa. Tu más grande necesidad fue suplida en la cruz. Pero todavía estamos aquí en este mundo caído. Y cuando las cosas se ponen difíciles, necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios en el futuro. Y la promesa es esta: nuestro Señor Jesucristo va a volver para completar, para que vivamos de una manera plena lo que Él logró hace 2000 años. Cuando las cosas se ponen difíciles, necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios para el futuro. Déjame dar un ejemplo. Es como si tú compraras tus vacaciones soñadas con tu familia o como soltero. Tus vacaciones soñadas. Ya las pagaste, ¿ok? Pero los vas a disfrutar en 6 meses. Y en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas. Pero las vacaciones ya están pagadas y es seguro, ¿sí? Algo ya se pagó. Van a pasar 6 meses donde puede haber problemas de todo tipo, donde a lo mejor te puedes enfermar, pero ahí en cama estás anhelando sanar, pero sobre todo estás anhelando: voy a disfrutar de estas vacaciones. Piensa de esa manera. Entre la tensión, entre el ya y el todavía no. La alegría tiene como su fundamento la obra pasada de Dios, pero en los momentos difíciles del presente se apoya en las promesas de Dios con respecto al futuro. En los momentos difíciles del presente me apoyo en las promesas de Dios para el futuro. Ahora, alguien se puede estar preguntando, entonces, ¿qué el presente no vale la pena? ¿No sirve? ¿Me olvido? ¿Qué hago? No, el presente tiene y es importante. ¿Y cómo debemos de afrontarlo? Bueno, el Salmo 126 nos dice cómo. Y tiene que ver con el punto número 3, nuestra siembra en el presente. Voy a decir algo bastante obvio, posiblemente. No puedes cosechar nada a menos que siembres algo. O sea, sería una tontería que un agricultor se queje de que no cosechó nada y después su esposa le diga: oye, mi amor, pero es que no sembraste nada. Entonces, ¿por qué te enojas? Para cosechar algo, necesitamos sembrar algo. Necesitamos poner la semilla en la tierra. Ahora, esta metáfora de la agricultura es difícil de entender para nosotros, gente que vivimos en la ciudad. Pero recuerden, por favor, la sociedad en ese tiempo era una sociedad en un contexto agrícola. La riqueza estaba ahí, su vida estaba ahí.
Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el autor? ¿Por qué habla acerca de lágrimas? ¿Por qué habla acerca de llorar al esparcir la semilla? Dos posibles razones. La primera de ellas, cuando el pueblo de Dios regresa del exilio de Babilonia, encontraron una tierra completamente desierta, una tierra en caos. Era difícil volver a poner todas las cosas en orden, como lo que estamos pasando ahorita. Nuestra economía, la economía del mundo es un caos y va a costar hacer las cosas bien. Va a costar nuevamente que nuestra economía esté bien. Bueno, piensa de esa manera. Pero posiblemente la segunda razón tenga que ver con lo que Ageo menciona y que utiliza la misma palabra de esparcir la semilla del versículo 6. En el mensaje que Ageo les da precisamente a los que habían regresado de Babilonia, él les dice que tomen la poca semilla que tienen y la siembren. Quiero que pienses de esta manera. Si tú y yo queremos sembrar X cosa, podemos ir a Walmart, podemos ir a Home Depot, podemos ir a un vivero y comprar semillas. Y las sembramos en una maceta o las sembramos en el jardín, ¿sí? Y si no se siembra nada, si no sale nada, ¿cuál es el problema? Voy, agarro mi bolsita y nuevamente vuelvo a sembrar, no hay ningún problema. Para ellos no. No había Walmart, no había Home Depot, no había estos lugares. Para una familia, las semillas que tenían lo era todo, absolutamente todo. Y lo que tenían que hacer era que eso desapareciera de sus vistas. En otras palabras, ellos lo tenían que sembrar confiando en que Dios iba a darles una cosecha. Ahora déjenme darles otra opción. La otra opción que tenía la gente con su poca semilla era ir a la ciudad y vender la poca semilla por un placer o satisfacer algo, una necesidad de manera inmediata. Dos opciones. Con lo poco que tienes, lo siembras, va a desaparecer y vas a confiar en Dios, o lo vendes y satisfaces una necesidad de manera inmediata. Pero déjame decirte lo que va a pasar. Si tú no sembrabas y simplemente vendías, entonces te quedabas sin nada para sembrar para el otro año. Porque en esta cultura agrícola es un ciclo. Siembras, cosechas, vas a obtener más semillas, vas a poder vivir, vas a poder suplir necesidades, pero vas a tener semillas para el siguiente año. Pero muchos las pocas semillas las vendían para satisfacer necesidades inmediatas. Tú y yo vivimos exactamente lo mismo. Somos llamados a sembrar nuestras lágrimas, nuestras decepciones, nuestro dolor presente en Dios. En Dios. Y lo que tú vas a obtener de parte de Dios es una buena cosecha. Lo contrario también es verdad. Si tú siembras tus decepciones, tus lágrimas, tu dolor en algo que no sea Dios, vas a tener una cosecha. Pero esta cosecha no va a ser de alegría. Esta cosecha va a ser más dolor, más lágrima y más sufrimiento. Rápidamente, si tú siembras tus lágrimas en el alcohol, en el vino, vas a obtener una satisfacción inmediata. La vas a obtener. Pero pasa el efecto del alcohol y vuelves a la triste realidad de tu vida. Tú puedes sembrar tus lágrimas al ver una película en Netflix, clavarte y estar todo el día viendo eso. Y por un momento vas a obtener una cosecha inmediata. Te olvidas, te relajas, pero eso se va a acabar.
y tu realidad va a seguir siendo la misma. ¿Te das cuenta? Ve lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, el versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dónde vas a sembrar? En estos momentos, en el presente. En esos momentos en que nos toca vivir entre el ya y el todavía no. Dios te llama. Dios te llama al descubrir lo que Jesucristo hizo ya por ti, a que siembres tus decepciones presentes en Él y obtengas una cosecha de alegría al final. La razón por la cual, si tú buscas la alegría, no la vas a encontrar, es porque la alegría es algo que se recibe. Es algo que se recibe. Ve el versículo 4, por favor. Dice, ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos. ¿Cómo haces volver los arroyos del desierto? En la Reina Valera dice, ¿cómo haces volver los arroyos del Negev? El Negev es un desierto en esta área de Palestina y es una de las áreas más calientes, más áridas, más secas. Pero sucedía algo interesante. Sucedía algo bien interesante. Que el día en que llovía en estos lugares, ¡fum! Al otro día aparecía un jardín. De veras, es increíble. Un día, desierto. Y al otro día, al recibir el agua, ¡pum! Un jardín lleno de flores. Escuchas lo que está diciendo aquí el salmista. Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. En otras palabras, la felicidad se recibe de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarde las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. 3 veces en este versículo se menciona paciencia, paciencia, paciencia. Y 2 veces se menciona la promesa futura. Jesucristo viene. Mientras tienes que estar sembrando tu presente con paciencia en Dios. Alguien me decía en esta semana que tuvo la oportunidad de salir de vacaciones hace unas semanas, ¿sí? Y que estuvo en un resort, en uno de los mejores hoteles, en una de las zonas turísticas más importantes de nuestro país. Pero me llamó mucho la atención lo que dijo. Y lo que dijo es, se respiraba una atmósfera de tristeza. Se respiraba una atmósfera de tristeza. Y creo que eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viviendo. Cada día escuchamos las noticias, 35,000 muertes, ya pasamos las 35,000 muertes y no sabemos cuándo va a terminar esto. Pero en lugar de tirarnos a la depresión, al dolor, a las lágrimas, tenemos nuevamente que sembrar esto en Dios y con paciencia esperar lo que viene inmediatamente. Pero más importante, que Jesucristo viene y entonces ya no habrá contagios, ya no habrá pandemias, ya no habrá dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto. Y eso no va a durar 100 años, 1000 años, 2000 años, 6000 años, 10,000 años, sino que esto es para toda la eternidad.
Querida iglesia, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros excelentes libros, dijo lo siguiente: Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de sí mismo, porque no existe tal cosa. Oremos. Señor que estás en los cielos, tú nos hiciste para ti. Y al volver a ti, empezamos a disfrutar la razón por la cual fuimos creados. Al conocerte, Señor, hay verdadera alegría, hay verdadero gozo, hay una felicidad que no puede ser arrebatada. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos buscado esto aparte de ti. Y como dijo C.S. Lewis, no es posible, no existe tal cosa. Así que, Señor, gracias, porque la felicidad se recibe de la obra que tú has hecho en el pasado, nuestra salvación. En los momentos difíciles de nuestro presente nos apoyamos en la promesa segura, futura, del regreso de Cristo. Y mientras, Señor, sembramos nuestras tristezas, nuestro dolor en ti, sabiendo que nos darás una cosecha de alegría. En el nombre de Jesús, Padre, permítenos seguir cantando de alegría en el Salmo 126. En el nombre de Jesús oramos. Amén.